Muy bien, estamos contentos, hermanos. Amén. Qué bueno es cantarle a Dios, glorificar su nombre. Qué bueno es bendecirlo a través de nuestra alabanza, a través de nuestros cánticos. Pero también, hermanos, venimos para aprender de su palabra, para ser llenos de esa palabra maravillosa, de esa palabra viva, de esa palabra que restaura nuestras vidas, nuestros corazones, de esa palabra que nos hace crecer, que nos hace caminar, de esa palabra que nos exhorta y nos vuelve a colocar en el camino de donde debemos de caminar. Y gracias a Dios por la palabra que Él ha dejado. Un libro maravilloso como la Biblia usted no lo va a encontrar jamás en otra fuente de inspiración más que la inspiración de Dios. Porque este libro nació en el corazón de Dios. Y todo lo que Dios quiere decirnos está aquí revelado en su palabra. Estamos, hermanos, estudiando acerca de los factores del crecimiento de la iglesia. Y quiero alegrarlos porque esta mañana vamos a terminar sobre 6 semanas que hemos estado estudiando sobre factores del crecimiento de la iglesia. Quizá usted preguntará, pero ¿por qué tantos domingos? Yo le decía a Mirna, tengo todos los domingos del mundo para hablar sobre factores del crecimiento de la iglesia. Pero déjeme decirle que el propósito de haber tomado esta serie de estudios de 6 domingos hasta hoy es para que cada uno de nosotros pueda mentalizarse espiritualmente, tomar conciencia espiritual de cómo podemos crecer mejor y servir mejor al Señor. Hemos establecido principios como, por ejemplo, hemos dicho que Dios desea el crecimiento de su iglesia, no para la vanagloria de nosotros, sino para la gloria de Dios y para la extensión del reino de Dios en todo el mundo, en todo el universo. No es para decir, oh, qué iglesia más bonita o cuánta gente llega a esa iglesia. Hoy en día, hermanos, hablamos de iglesias que tienen 20,000 personas, 60,000 personas, 90,000 personas y se les llama mega iglesias. Pero el éxito no se mide por el tamaño de una iglesia, el éxito se mide por la calidad y madurez espiritual de la vida de esa iglesia. Siempre recuerdo aquella ilustración de un pastor joven con un pastor viejo. Que el pastor joven tenía una iglesia que iba creciendo, tenía creo que sus 200 personas. Y el pastor viejo también tenía una iglesia muy creciente, muy floreciente. Sin embargo, cuando el pastor joven invitó al pastor viejo a predicar, el pastor joven comete el error de preguntarle, decirle al pastor viejo: pastor, ¿cuántos miembros tiene usted en su iglesia? El pastor viejo le dijo: mira, muchacho, en mi iglesia no los contamos, los pesamos. Y yo creo que esa fue una buena respuesta. Es bueno contar, nosotros contamos a la gente que viene acá, pero más que contarlos, el peso de su testimonio, el peso de su vida cristiana, el peso de su madurez en Cristo, el peso de su comunión con Dios, el peso de su relación al andar día con Dios, el peso al estar orando, al estar leyendo la Biblia, al tener esa entrega, al tener ese esfuerzo, al tener ese sacrificio de relación con Dios, creo que es más importante que los números que pueda tener una iglesia. Porque no es tanta la cantidad, sino también la calidad que pueda vivir esa iglesia en relación, en armonía y en comunión con Dios. Hemos visto en el libro de los Hechos muchos factores, hermanos, acerca del crecimiento de la iglesia. Usted recordará que hablamos acerca de nuestra prioridad de relación con Dios. Hablamos de nuestra perseverancia, cómo la iglesia primitiva tenía perseverancia en la doctrina de Jesucristo y los apóstoles. Hablamos también que esta iglesia tan dinámica tenía un involucramiento, todos los miembros de la iglesia, los grandes, los pequeños, los adultos, los ancianos, los niños, los jóvenes, estaban, hermanos, entretejidos, involucrados en la vida activa de la iglesia. 3,000 personas se convierten en el primer mensaje del apóstol Pedro. Días después, otras 5,000 personas se convierten al evangelio del Señor. ¿Sabe por qué? Porque era una iglesia que perseveraba, que estaba involucrada, pero que tenía una prioridad de relación personal con Dios. Luego hablamos de algo que es muy importante: los diezmos y las ofrendas. Esta iglesia era una iglesia que también diezmaba y ofrendaba. Y yo creo, hermanos, que debemos de detenernos aquí un momentito y pensar
que el reino de Dios es verdad. Dios no necesita de nuestro dinero, pero la obra de Dios necesita el dinero para seguir avanzando y avanzando y avanzando. ¿Cómo sostenemos misioneros nuestra iglesia en la India, en Nicaragua, en México? Sostenemos a estos misioneros, sostenemos nuestros programas de la iglesia, es por nuestros diezmos y ofrendas. Yo creo que sería ilógico pensar que una iglesia no necesita de la economía del dinero. Hay quienes dicen, no, pero es que las iglesias no necesitan del dinero. Si no necesitáramos del dinero, ¿cómo pagaríamos renta, agua, luz, teléfono y todos los programas que necesita una iglesia? Hermanos, en la Biblia es muy claro que el cristiano que no aprende a diezmar y a ofrendar es un cristiano, primero, que le está robando al Señor. Usted puede decir, pastor, me compré un buen carro. La pregunta es, ¿con qué dinero está pagando ese carro? Es que no diezmo. Entonces, sus diezmos se están yendo a un carro nuevo. Usted puede decir, pero me compré tal cosa y me compré otra cosa. ¿Está diezmando usted? ¿Está ofrendando usted? ¿Sabe qué le dijo Dios al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Dios les dijo, malditos sois con maldición, porque toda la nación me habéis robado. Y aún el pueblo de Israel, mire qué cínicos eran del pueblo de Israel, porque decían, pero hey Señor, ¿me estás acusando de ladrón? ¿En qué te hemos robado? ¿Sabe? Hay gente que así es y dice, no, pero yo no hice nada. No, pero no, yo no hice nada. Y con las manos atrás allá para que los posen, pero yo no hice nada. Yo no hice nada. Y Dios en su palabra nos dice que diezmar y ofrendar es una bendición para aquellos que creemos en sus promesas. ¿Qué dice Dios? Dice que Él va a abrir ¿qué? La ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Mi hermano, si hablo de los diezmos y las ofrendas, es porque usted y yo necesitamos diezmar y dar para la obra de Dios. Quizás no hemos entendido el concepto de lo que es el diezmo. Matemáticamente hablando, diezmar es dar el 10% de lo que Dios a mí me da. No hagamos malas cuentas. Si usted gana $1,000 al mes, usted debe de darle $100 al Señor. Si usted gana $3,000, usted debe de darle $300 al Señor. ¿Qué es mejor? ¿Quedarnos con $2,700 o quedarnos con los $3,000 en donde Dios dice que le estamos robando y que somos malditos con maldición? Diezmar y ofrendar, eso le dio a la iglesia, hermanos, una fuerza tremenda. Mis hermanos, yo les invito a todos esta mañana, les invito a que diezmemos y que ofrendemos para la obra de Dios. Solamente el 20% de nuestra congregación sostiene la iglesia, el 20%. ¿Y el otro 80% en dónde está? Oh, muy bien, hermano, que Dios lo bendiga, que esto y lo otro. Necesitamos que el otro 80% se ponga en línea con el otro 20% para que esta obra pueda crecer y pueda glorificar el nombre de Dios. Amén, hermano. Amén. Lo veo bien serios, hermano. Amén, hermano. Amén. Amén. Muy bien. Entonces hoy vamos a tener buenos diezmos y ofrendas esta mañana. Amén. Hablamos acerca del amor. Hablamos también que esta iglesia era una iglesia que mantenía una unidad espiritual tal, en donde la Biblia dice que todos eran de un corazón y un alma. Y esta iglesia, ¿sabe qué también experimentaba, hermanos? Esta iglesia experimentaba el principio del evangelismo. Necesitamos hablar del amor de Cristo. Cada persona que no conoce a Cristo necesita ser evangelizada. Necesitamos comunicar el evangelio del Señor. Necesitamos discipularlos y convertirlos en discípulos que se conviertan y que lleguen a la imagen del Señor Jesucristo. Si no hay evangelismo, no hay discipulado. Si no hay discipulado, tampoco hay misiones. Estos son como tres ejes o tres motores por donde la iglesia debe de caminar. Como hermanos necesitamos, fíjese bien, obedecer el mandato que Cristo dijo, que vayamos y hablemos de su amor a todo el mundo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y yo pregunto esta mañana, ¿tenemos ya el Espíritu Santo en nuestras vidas? Pues claro que sí, hermanos. Ya hemos recibido el poder del Espíritu Santo.
poder para testificarles, poder para hablarles, poder para orar por ellos, poder para invitarlos a la iglesia y poder para decirles que el Cristo resucitado sana, los salva, los ama y que quiere darles una vida nueva en Él. Tenemos el poder. Hablamos también, hermanos, acerca del compañerismo. ¿Cómo necesitamos tener compañerismo unos con otros? Necesitamos tener comunión unos con otros. Necesitamos servir al Señor, esforzarnos en la gracia del Señor. Necesitamos muchas veces, hermanos, dar una cuota de sacrificio por amor a la obra del Señor. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la amabilidad. ¿Se acuerda de el respeto? Hablamos también de esas dos cosas. Y ahora quiero que vayamos a la espiritualidad. Miren lo que la Biblia dice: espiritualidad y madurez. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15, versículos 57 al 58, y vean lo que la palabra de Dios nos dice esta mañana. Es un llamado que el apóstol Pablo hace en 1 Corintios 15, 57 al 58. Un llamado al servicio, un llamado a la madurez, un llamado al crecimiento. Y dice la Biblia, ¿están conmigo, hermanos? Pongámonos de pie para la lectura de la palabra. Solo son 2 versículos esta mañana. Y espero terminar esta serie de los factores del crecimiento esta mañana. Vamos a leerlo 2 veces, los 2 versículos esta mañana. ¿Están conmigo? 1, 2, 3. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una vez más, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pueden tomar asiento. Simplemente el apóstol Pablo está resumiendo las características de una iglesia en crecimiento. Una iglesia en crecimiento es una iglesia que entiende que la victoria solamente viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted lee todo el capítulo 15, usted se va a dar cuenta que Pablo está hablando acerca de la resurrección del Señor. Y Pablo está diciendo: hermanos, dice Pablo, en vista de la resurrección de Cristo, en vista del poder de su resurrección, yo doy gracias, demos gracias, que por medio de Él tenemos la victoria. Y como tenemos la victoria por medio de Cristo, ahora nos hace un desafío en el 58. Así que, hermanos míos amados, ¿qué nos pide Pablo? Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando hablamos de la firmeza en la vida cristiana, estamos hablando de la espiritualidad del cristiano, de la madurez del cristiano. Todos aquellos hermanos que seguimos en pos de Cristo necesitamos ser hombres y mujeres espirituales. Un hombre espiritual lleva una vida espiritual de comunión con Dios. Una mujer madura, un hombre maduro se refleja en su forma de vivir, en su forma de andar. Por eso Pablo está diciendo que debemos estar ¿qué? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuándo usted deja de crecer? ¿Cuándo es que dejamos de crecer? Dejamos de crecer cuando abandonamos la oración. Dejamos de crecer cuando abandonamos la comunión con Dios a través de la lectura de su palabra. Dejamos de crecer cuando ya no tenemos el deseo de venir a la iglesia y congregarnos con los hermanos delante de Dios. Dejamos de crecer cuando ya no le adoramos y cuando ya no alabamos a Dios. Hermanos, dejamos de crecer cuando establecemos prioridades equivocadas en nuestras vidas.
Dejamos de crecer cuando otras cosas ocupan el lugar que a Dios le corresponde. Por eso es que Pablo nos habla de la espiritualidad y de la madurez. Y para hablar de ello, habla de tres conceptos muy básicos. Primero, le dice a usted que se mantenga firme. Segundo, le dice a usted que se mantenga constante. Y número tres, le dice que usted debe de estar en un continuo crecimiento. Yo pregunto, ¿queremos crecer en nuestras vidas espirituales? ¿Sí o no? Amén. Yo creo que es el deseo de cada uno de nosotros, crecer espiritualmente, no para que otros digan, oh, qué santo, qué santa, sino para que Dios se sienta honrado y glorificado con nuestras vidas. Así que necesitamos ser hombres espirituales y mujeres espirituales. Un hombre espiritual habla cosas espirituales. Un hombre carnal habla cosas carnales. Yo me he dado cuenta de cómo los hombres espirituales y maduros hablan de la palabra, hablan de Dios, hablan siempre de que están en armonía con Dios, hablan de hablar del amor de Cristo, hablan de cómo Cristo ha cambiado sus vidas, hablan de cómo el poder de Dios ha revolucionado su corazón y que son nuevas criaturas. Un hombre espiritual, un hombre maduro, habla de cómo Dios le ha liberado y ha quebrado las cadenas de los pecados en sus vidas, de sus hábitos en sus vidas. Cómo necesitamos, hermanos, ir cada día en pos de la espiritualidad y en pos de la madurez. Mire, también yo creo que uno de los factores del crecimiento de la iglesia es el factor de la responsabilidad. Sin responsabilidad, nosotros, hermanos, no podemos hacer mucho. Hoy en día, nuestra sociedad adolece de este principio: ser hombres y mujeres responsables. ¿Saben dónde comienza la responsabilidad? Cuando nuestros muchachos comienzan a ordenar sus cuartos en sus casas. Ahí comienza la responsabilidad. Cuando ellos toman conciencia de que tienen que ayudar a papá y a mamá, de que están viviendo bajo el mismo techo, de que cuando le digamos a nuestros hijos, hijo, tú eres responsable de ordenar tu cuarto, de echarle agua a las plantas, de aspirar, de lavar, de planchar, de cocinar, no, ya nos ahogamos. Pero la responsabilidad comienza en casa. Cuando usted como esposo es responsable con su mujer y con sus hijos, cuando usted como esposa es responsable con su esposo y con sus hijos y los quehaceres del hogar. La responsabilidad toma conciencia cuando tenemos relación y comunión con Dios, hermanos. Hombres responsables y mujeres responsables hacen de iglesias fuertes y maduras. ¿Cómo necesitamos ser adoradores con Dios? Adorar al Señor. ¿Sabe qué le dijo Jesús a la samaritana? ¿Qué está buscando Dios en la vida de los hombres? Dios está buscando hombres y mujeres que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Una vez el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos: ustedes son bien hipócritas, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuánta gente hay en el mundo que dice ser cristiana y que adora a Dios? Es que mire, hermano, hoy hasta los cantantes más inconversos le dicen que son cristianos y al final se despiden con un Dios les bendiga. Después de haber estado adorando a Satanás y cantando cosas que no van en relación y adoración a Dios, después quieren bendecirlo a usted en el nombre de Dios. Pero la adoración tiene que ver con una actitud interna en donde usted, no importa si está en el templo, no importa si usted va en el auto, no importa si usted está en su casa, las mujeres preparando el almuerzo del esposo, la cena del esposo, y pueden estar con una actitud de adoración al Señor. No necesariamente tenemos que venir al templo para adorar, pero cuando venimos al templo, qué maravilloso es expresarle a Dios toda nuestra adoración, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nadie más merece adoración más que nuestro Señor Jesucristo. Y usted me va a decir, ¿dónde queda la Virgen María? La Virgen María también, hermanos, murió y un día va a resucitar al igual que nosotros. Ni aún María, ni aún los santos, ni aún el Papa, ni un sacerdote, ni un ministro, por maduro que usted lo vea,
porque tenga un conocimiento grande que usted crea. Nadie es digno de adoración ni de reverencia más que nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie más. Y esta es una gran verdad. Y debemos confesar a Dios en nuestra adoración y decirle que lo amamos, decirle que lo necesitamos, decirle que Él es el único digno de ser honrado y alabado en nuestras vidas. Adorar. Necesitamos ser humildes. Mire, una iglesia no va a crecer si todos somos arrogantes. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué dice? Y da gracia a los humildes. ¿Sabe, hermano? Hay personas tan arrogantes que yo no sé de qué se la creen. Si cuando nos muramos todos vamos a ir a un mismo lugar. Eso así es. ¿Sabe qué dice la Biblia en Proverbios? Dice la Biblia en Proverbios: hay quienes se la llevan de que tienen y no tienen nada. Así dice Proverbios. Y son personas con arrogancia, con prepotencia, con orgullo. Pero Dios quebranta los orgullos, hermanos. Necesitamos ser humildes. Humilde no significa venir con la ropa toda arrugada a la iglesia. Porque hay personas que yo soy muy humilde, por eso no me lavo la boca. Yo soy muy humilde, por eso no me baño. Yo soy muy humilde, por eso no uso desodorante. Y uno tiene que sentarse a 10 metros a la redonda, porque no queremos estar con ese humilde. La humildad no consiste en cómo te vistes, pero hay que vestir con prudencia y decencia. Pero yo les digo, mis hermanos, la humildad consiste en tener una actitud de estar contrito y humillado delante de Dios, en ser respetuoso, en ser amable, en reconocer nuestras faltas, en reconocer nuestras fallas. ¿Se imagina usted si todos fuéramos como aquel fariseo que estaba ante el publicano, y que el publicano estaba en el templo orando y diciéndole al Señor: sé propicio a mí porque yo soy un pecador? ¿Y cómo estaba el otro allá? Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese que está allí. Yo diezmo, yo ofrendo, yo estoy todos los días en la casa de Dios, ayudo a los pobres. Y el otro, ¿cómo estaba diciendo? Señor, sé propicio, perdóname. Y el otro: gracias porque no soy como él. Hermanos, esa arrogancia, ese orgullo, esa prepotencia no deja que las iglesias crezcan. Se imagina que todos vengamos el otro domingo aquí todos arrogantes y no nos saludamos, solo entramos. ¿Qué clase de iglesia seríamos? No seríamos la iglesia de Cristo. El Señor Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una persona orgullosa, arrogante, prepotente no puede tener paz en su corazón, porque siempre andará pensando en su vanidad, en su orgullo, en su arrogancia. Y qué mal caen los arrogantes, hermanos. ¿Qué mal caen? ¿A usted le cae bien un arrogante? No digo que los odiemos, pero no caen mal. ¿Quién quiere estar con un orgulloso, con una orgullosa? Hermanos, la humildad es una característica de los siervos de Dios. La fe. Una iglesia que tiene la fe en el Señor es una iglesia que triunfa. ¿Cómo necesitamos renovar cada día nuestra fe? Y decirle: Señor, aumenta mi fe como un grano de mostaza. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Mucha gente dice que tiene fe, pero no se ve la obra de esa fe. Necesitamos que esa fe sea una fe real. Señor, mira, Dios, no tengo mucho dinero, pero a través de la fe, yo mis diezmos y las ofrendas las doy a través de la fe. Señor, yo sé que tú vas a proveer. Yo sé que tú me darás lo que me hace falta. Y yo le garantizo una cosa esta mañana: si usted lo hace con fe, si usted hace todo para Dios con fe, Dios premia y honra la fe de sus hijos. Y esta es una verdad. Dios jamás nos falla, jamás nos abandona. Necesitamos compasión. ¿Cómo necesitamos hablarle a un mundo que se pierde sin Dios? Necesitamos ser compasivos con la gente sin Dios. Y necesitamos visión y obediencia. Y hermanos, cuando usted tiene una visión para Dios, y cuando usted tiene una obediencia para Dios, y cuando usted tiene una entrega incondicional, déjeme decirle que las cosas funcionan. Y las cosas funcionan
porque son factores que dieron crecimiento a la iglesia primitiva. Crezcamos, hermanos. No nos quedemos dormidos en nuestros propios laureles. Crezcamos, digámosle a Dios: Dios, ayúdame a hablar a otros de Cristo. Ayúdame a tener compasión, a tener visión, a tener fe. Ayúdame a tener humildad. Ayúdanos a que seamos unidos, que todos nos involucremos, que todos perseveremos, que seamos constantes en tu obra. Y Dios nos bendecirá. Y en poco tiempo veremos los resultados para honra y para gloria de Dios. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todo tu amor, Señor. Y gracias, Señor, porque nos has permitido tener estas 6 semanas sobre el crecimiento de la iglesia. Gracias por todas las cosas que tú nos das. Y gracias, Padre, por mis hermanos y hermanas. Si hay alguna persona esta mañana que no tiene a Cristo en su corazón, que nunca le ha recibido, que no tiene la seguridad que al morir va a ir al cielo, ¿por qué no levanta su mano y conoce a Cristo este día? ¿Por qué no levanta su mano y le abre la puerta de su corazón a Jesús? ¿Habrá alguna persona esta mañana que dice: pastor, ore por mí porque yo quiero conocer a Jesús? ¿Habrá alguien esta mañana? Este es su día, este es su momento. No le hablo de su religión, de su iglesia, le hablo de Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. ¿Habrá alguien en estos momentos? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Levante su mano, yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguien? Muy bien, Dios, te pido por nuestros diezmos y ofrendas que sean de bendición. Bendice al dador alegre. Señor, queremos diezmar y ofrendar con fe, reconociendo que tú eres el dueño del oro y la plata. Gracias, Dios, por tus bendiciones. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.